Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Yo soy Jaime Hidalgo y el día de hoy tengo el gran privilegio de tener como invitado a un autor impresionante, un gran pensador, doctorante en filosofía social. Él es Ricardo Enríquez, además de, tener una gran trayectoria en toda la parte de la creación literaria. Es un artista impresionante. Aquí vamos a estar mostrando algunas cosas en cámara. Hermano, ahorita me platicas un poquito más de esta construcción artística. Y además de todo esto, sé que eres también un artista digital, hermano, ¿no? Así es. Bueno, qué maravilla, hermano, que hagas una gran integración del arte. Pero bueno, antes que nada, bienvenido a Onírica, hermano. Muchas gracias. Esta es tu casa. También agradezco mucho, hermano, que desde el principio del proyecto, cuando esto estaba en vías de desarrollo, creíste en el proyecto y no sé, se me hace que ya tiene como un año, ¿no? Que grabamos unas cápsulas para Instagram en donde básicamente te presentaste como artista y también hiciste lectura de 2 poemas. Así es. Que fue una gran experiencia, hermano. Muchas gracias por creer en el proyecto y adelante, bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo gracias por este tipo de espacios, tanto esa grabación hace un año que tuvo gran impacto. Muchos conocieron también mi obra poética a partir de esos pequeños videos y creo que hacen falta este tipo de espacios para dialogar sobre lo que nos apasiona, que es el arte, que a veces es difícil como llegar a más personas. Entonces, bueno, agradecerte también tu labor en esta gestión cultural. Gracias, hermano. Primero me gustaría comenzar con unas preguntas un poquito más básicas, más sencillas, como lo que estábamos hablando antes de comenzar la grabación, sobre tu formación académica, porque, bueno, ya por ahí en esta breve introducción dije que eres un gran pensador, además de un excelente creador. No sé, hermano, si nos puedas platicar un poquito más de tu trayectoria. Claro, con gusto. Mira, yo estudié filosofía, la licenciatura en filosofía. Después hice la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura y actualmente estoy estudiando el doctorado en Filosofía Social, pero con una tesis en torno a la poesía. Estoy explorando una vertiente del carácter profético de la poesía, que implica que la poesía puede ser profética como una función social, una de muchas que puede tener. No quiero agotar que solo la poesía debe ser profética para ser social, sino que puede tener muchas variantes y quiero explorar una de ellas. Entonces, digamos que yo siempre digo que he estudiado filosofía, he estudiado licenciatura en filosofía, maestría en filosofía y doctorado en filosofía. Lo estoy estudiando, pero no sé si soy filósofo. Ahí hay una distinción, porque uno puede estudiar filosofía y puede ser muy buen historiador de la filosofía, saber qué dijo Aristóteles, saber qué dijo Platón, saber qué dijo Kant, Heidegger, etcétera, pero no filosofar. Es como si yo sé mucho de historia del arte, estaría padrísimo, yo sé cuándo surge tal manifestación, pero no soy artista. Entonces, creo que la filosofía tiene una ventaja que para ser filósofo no necesariamente tienes que haber estudiado filosofía. Claro que estudiar filosofía te da ciertas bases y eso ayuda bastante, pero tampoco todo el que estudia filosofía es necesariamente filósofo. Creo que el filósofo es el que se cuestiona de la realidad. Entonces, en ese sentido, justo ahorita en el doctorado quiero cuestionarme, quiero problematizar y quiero ver algunas intuiciones, saber qué tan cercanas son. Entonces, yo siempre digo, estudié filosofía, pero estoy en camino de ser filósofo todavía, creo. Qué maravilla. Suena bastante interesante todo este camino que has estado recorriendo en tu formación académica, desde que comienzas la licenciatura, luego la maestría y ahora que ya estás en el doctorado. Y me parece bien interesante porque, tuve el honor de que me compartieras los textos inéditos, que eso también para mí es un privilegio, hermano, haberlos leído antes de que, no sé, los poemas estuvieran en algún medio publicado. Eso estuvo de maravilla. Y también leer un poco de la investigación que estás haciendo para el doctorado. Y me parece impresionante cómo la poesía se puede acercar a esta parte profética, no sin que, como bien mencionas, ¿no? No sin que tenga
necesariamente una arista un poco más bíblica o religiosa, sino más como social, ¿no? Okay. Entonces, me parece grandioso cómo lo estás abordando. Y no sé si nos puedas platicar un poquito más de esta investigación que estás haciendo. Claro, todo surge con mi tesis de maestría, que la tesis de maestría también la hice en filosofía del arte. Claro. Que es mi área. O sea, dentro de la filosofía me gusta mucho la ética, la antropología, pero mi área es la filosofía del arte. De hecho, soy profesor de filosofía del arte en la Facultad de Filosofía, es mi pasión. Entonces, mi tesis de maestría la hice sobre el papel del artista y el artista como intérprete, ¿no? Okay. Y justo en una parte de mi tesis menciono que el arte tiene una función profética, pero solo la menciono. Y eso surge en el diálogo con mi asesor de tesis en aquel momento. Claro. Y entonces, en ese diálogo lo puse en mi tesis, pero no lo desarrollé. Uh-huh. Y se quedó como patente esa idea de qué implica que el arte pueda ser profético. Entonces, de ahí lo agarré para que eso fuera mi investigación de doctorado. Okay. En una primera instancia, lo que pretendo es justo hacer un concepto análogo de la profecía. Claro. Porque quizá cuando entendemos profecía se nos viene a la mente las grandes profetas de la antigüedad, especialmente en el contexto judeocristiano, uh-huh. Aunque también en el mundo árabe se tiene esta noción de profecía y se ha desarrollado mucho, en el medievo uh-huh. Se desarrolló mucho, pero claro, en ese momento era como el anuncio del Salvador, de que vendrá, ¿no? Un anuncio de una divinidad. Y yo lo que quiero hacer es una analogía, porque también se cree que los profetas bíblicos solo anunciaban, pero la primera función de los profetas bíblicos eran denunciar. Sí, ellos vivían su momento y decían, esto es lo que está pasando, okay. Y esto es lo que vendrá. Okay. Entonces, desde ahí se ve una doble función de la profecía, no solo anunciar, no solo como una suerte de adivinanza del futuro, uh-huh. Sino primero denunciar. Para que haya anuncio tienes que ver tu entorno. Okay. Entonces es denunciar. Claro. Esto es lo que está pasando y a partir de tu denuncia, ya anunciar. Entonces justo quiero como tomar como referencia eso, pero hacerlo análogo para que entendamos que la poesía, también puede ser profética en cuanto tenga esta doble vertiente, uh-huh. Que denuncia lo que está pasando, okay. Y en cierta medida anuncia lo que vendrá. Okay. Ya no en un sentido necesariamente bíblico religioso de que vendrá un dios, una divinidad, etcétera, sino cuestiones sociales. Es claro. Decir, el profeta y el poeta tienen una sensibilidad especial para darse cuenta de lo que está pasando y qué podría pasar si seguimos así. Okay. Entonces, por ahí va. Ok. Me parece fascinante cómo es que puedes hacer una investigación fusionando estos dos términos. Y también tengo entendido que esta investigación, bueno, además de que ya me comentas un poquito más el contexto, que más bien va a ser un poco en torno a que en nuestra lengua no ha habido alguna investigación que pueda profundizar en este término, ¿no? Claro, no, perdón. No pasa nada. Sí, a ver, cuando uno estudia maestría, doctorado, tiene que hacer algo que se llama estado de cuestión, tiene claro. Que investigar todo lo que se ha dicho hasta ese momento. ¿Como un estado del arte que le llaman? Sí, un estado de cuestión es ver qué es lo que los otros pensadores han dicho de tu tema, para no repetir porque igual yo tengo una intuición uh-huh. Muy padre, y me pongo a investigar y otro autor ya la dijo. Okay. Entonces, pues no valdría la pena hacer esa misma investigación claro. Que alguien más lo dijo. Entonces, quizá si ya veo que un autor dijo algo, pero no dijo todo, uh-huh. Entonces mi proyecto se va por otro lado. O sea, tampoco abandonarlo, pero la estado de cuestión es ver cómo está la literatura, qué autores han abordado un problema claro. y ver si es pertinente o no. Uh-huh. Si yo lo que quiero hablar ya lo dijeron 20 personas, pues mejor me voy por otro lado. Entonces, a ver, hay muchos autores que hablan del carácter profético del arte. Por ejemplo, Kandinsky, un gran pintor. Muchos consideran que Kandinsky es el padre del arte abstracto, pero eso no es cierto. Antes de él fue un artista, Klein, que empezó a introducir estas ideas del arte abstracto. Sin embargo, Kandinsky fue el que teorizó más sobre el arte. Uh-huh. Tiene varias obras. La más conocida quizá es sobre el espiritual en el arte, y ahí dice que el arte tiene una fuerza profética. Claro.
no sé, varios autores lo mencionan. William Blake, ahorita hablaré algo de Blake, que lo he descubierto en últimos días y es impresionante. Pero dicen, es profético, pero nadie dice qué implica la profecía, ¿no? Okay. Entonces creo que ahí vi el punto central. Es como, hay muchos pensadores, tanto artistas plásticos como poetas, que dicen que el arte puede ser profético, pero no desarrollan qué es la profecía. O sea, nada más es como digo, el arte puede salvar. Y ya, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué implica que te salve? ¿No? Entonces tendría que hacer una investigación de que el arte te salva por esto y esto y esto. Sí. No solo una intuición. Entonces, en ese estado estoy. Por ejemplo, Blake, un poeta que él mismo se considera profético, él mismo se considera profeta, tiene una serie de obras que son aforismos, pero también él creó su propia mitología. Y es muy interesante, en una de sus obras que estuve revisando en estos días, él se centra en un diálogo con Isaías y Jeremías, profetas del Antiguo Testamento, y le dice, se pone a interrogarlo, ¿no? ¿No tienes miedo de que asegures de que Dios te habla? E Isaías, insisto, esto es literatura, Isaías le contesta, no. Porque yo no he escuchado hablar a Dios directamente. Él dice algo muy bonito. Dice, la voz de la indignación, la voz de la indignación es la voz de Dios. Entonces, a mí me resuena mucho porque claro, el poeta... La voz de la indignación es la voz de Dios. Es la voz de Dios, ok. Y a mí me suena mucho porque, claro, el poeta es el que no está conforme con lo que está pasando, el que se cuestiona, claro, el que se indigna incluso ante lo que ve y responde a través de su poesía. Sí. Entonces, eso me ha marcado mucho ahorita en mi línea de investigación, cómo la indignación ante la situación social que estamos viviendo, claro, el poeta tiene tanto que decir. Sí. Sí, ya estamos cansados de las noticias, de hoy pasó esto, mañana va a pasar esto, tantos muertos. Y el poeta no es que se desentienda de eso, ¿no? El poeta es el que vive en un entorno, en un contexto, y su indignación ante ese contexto también le hace crear algo que permita reflexionar en torno a lo que está pasando. Entonces, creo que eso me va a marcar mucho mi rumbo, la indignación y mucha poesía social, que después podemos preguntarnos si hay poesía social o no hay poesía social, pero lo que comúnmente se entiende como poesía social, mucho es eso, parte de la indignación, parte de lo que el artista ve en su sociedad, dice, esto no puede seguir así. Claro. Y su manera de denunciar es a través de su arte. Sí. Entonces eso me parece muy bonito. Sí, a mí también me parece muy bonito y sobre todo me parece bastante reflexivo, ¿no? Como el hecho de que, no sé, de repente podamos sentir como un poco de incomodidad o inconformidad hacia algún tema en específico o como bien lo mencionas, ¿no? Desde nuestro contexto, algo más personal o cualquier vivencia y cómo a través de esa indignación precisamente, no sé, algunos podemos tener una facilidad de, por ejemplo, hacer un poema, ¿no? O desde otra arista del arte, tal vez una representación más gráfica. Entonces me parece bastante importante y a la vez es muy sorprendente cómo muchas veces tal vez un artista pueda, o tal vez lo hablo desde mi trinchera, ¿no? Cómo un artista pueda tal vez hacer una creación de algo sin siquiera haber como un cuestionamiento del por qué hago lo que hago o por qué creo lo que creo. Entonces, creo que en tu investigación, hermano, lo abordas y lo abordarás de una manera bastante impresionante. Y qué joya, qué maravilla. A mí, en serio, me encantaría darle continuidad a la lectura porque sé que espera algo bueno, algo rico. Gracias, sí, pues es la intención. Tengo 3 años y medio todavía para trabajarlo. Muy bien. La verdad es que el doctorado es de 4 años, apenas llevo 6 meses, pero van saliendo esas intuiciones. Y sí, lo primero es que el artista, por más que se crea un ser separado de lo social, no puede. El artista está inmerso en una sociedad y el artista debe ser crítico. Y su arte habla y su arte dice y
y denuncia, ¿no? A Kandinsky, hablando otra vez de Kandinsky, decía: toda obra de arte es hija de su tiempo y con frecuencia madre de nuestros sentimientos. Eso me parece fundamental. Para entender una obra hay que entender el contexto, de dónde surge. No surgen de la nada. Las catedrales góticas no surgen porque se les ocurrió, tiene un fondo, y si entendemos el contexto, el Renacimiento no surge de la nada, y así podemos irnos en la historia del arte. Entonces, pero no solo es hija de su tiempo, no solo el arte representa lo que pasa en un contexto determinado, sino que es madre de nuestros sentimientos, moldea también nuestra forma de ver el mundo. Cuando yo escucho una pieza musical, también me moldea un poco o me condiciona a ver la vida de una forma, o cuando veo una obra de arte. Sin la obra de arte, el poema, la pieza musical, el performance, el happening, no está aislado. O sea, está en un contexto cultural, histórico, sociológico, que dice muchas cosas. Entonces creo que el artista tiene que tomar conciencia de lo que su obra dice en un contexto y lo que el espectador puede recibir también de ella. Aquí me nace una pregunta, hermano, y es que, bueno, ya lo acabas de mencionar bastante bien, que por ejemplo para el artista es muy importante, ¿no? La creación y la conciencia. Pero, ¿qué sucede en un entorno social? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un artista hace una creación? ¿Cómo impacta a un colectivo que, por ejemplo, no tiene una noción tan grande sobre el arte? Ok. Bien, creo que contestaré esta pregunta, que es muy, muy buena. En torno, el arte es universal. Es decir, todos podemos gozar. Algunos gozan más de la pintura, algunos más de la música, algunos más de la poesía. Pero creo que justo el artista tiene que ser consciente. No sé, autores como Beuchot, entre otros, dicen que el artista es la voz del pueblo, es la conciencia del pueblo, que muestra lo que no se ve a simple vista. Es decir, el artista lo que hace tiene una sensibilidad especial, que ve cosas en la realidad que los demás no ven, y las plasma a través de su arte para manifestarlas, para revelar. Octavio Paz dice que la poesía revela el mundo, crea otro, pero que no está desligado del mundo, o sea, solo nos muestra algo más profundo del mundo. Entonces creo que dos cosas. El primero es que tenemos que tener una necesidad de formar en el arte, no solo para crear, sino para contemplar. Creo que esa es una crítica que yo he hecho durante muchos años de la educación en el arte. O sea, nos enseñan a pintar, nos enseñan a tocar X instrumento, y es bueno, pero no nos enseñan a contemplar. A interpretar. O a interpretar, ¿no? Primero contemplar, y mucho menos a interpretar, porque me parece que son dos momentos diferentes. Quizá ahorita lo podemos abordar, pero es que claro, ¿por qué la gente no le gusta ir a un museo? Porque no sabe qué hacer en el museo, porque nadie le ha dicho: oye, mira, para hacer un museo, ve el texto curatorial y entonces tal. ¿Por qué no nos gusta ir a una ópera? Porque no sabemos qué hacer en una ópera, no tenemos formación artística en cuestión de contemplación, y mucho menos de interpretación. Oye, perdóname, ese cuestionamiento se me hace padrísimo, porque tienes toda la razón y tiene mucho sentido. Creo que en el sistema educativo justamente no hay un ejercicio que te diga: oye, esto es el arte, y tú con el arte puedes tener una interpretación de esto, ¿no? Y con esta interpretación, no sé, puedes abordar una línea de pensamiento, o simplemente puedes, no sé, por enriquecimiento cultural o cualquier cosa. Entonces, se me hace una línea explorativa bastante impresionante, hermano. Sí, yo tengo la dicha, la fortuna de ser profesor. Ahorita estoy dando filosofía del arte, pero he dado también diplomados en torno a historia del arte y demás. Siempre les digo a mis alumnos la primera clase: yo quiero que ustedes sean intérpretes, porque ¿qué es el intérprete? El intérprete es el que comprende el sentido, pero no solo de la obra, sino comprendiendo el sentido de la obra, se comprende a sí mismo en el mundo. Entonces la comprensión del arte no solo es para comprender lo que el autor quiso decir, que nos puede decir mucho, sino también para entenderme a mí mismo, a través, mirándome, adentrándome en esa obra, en esa pintura, en ese poema, en esa canción. Entonces yo también me interpreto, la obra de arte me interpela, es decir, me hace un llamado a entrar en ella para comprenderla y comprender el contexto y comprenderme a mí. Por eso Octavio Paz en El Arco y la Ira lo dice muy, muy bonito. El poema, aunque está acabado, siempre está incompleto, requiere de la participación del lector. Claro, como si fuera un acto comunicativo, ¿no? Totalmente. Emisor y receptor, y tienes el mensaje y el canal.
Y justamente en alguno de estos episodios también hablábamos de que la poesía funciona como esto, como un acto comunicativo. E incluso Pablo Andrés Rial, mi amigo argentino, mencionó que es justamente una de las cosas que más le agradan de la poesía, ¿no? Cuando hay, no sé, una retroalimentación. O digo, bueno, esto tal vez ahora nosotros tenemos un poquito más de suerte, ¿no? En el sentido de que podemos hacer una creación y recibir una retroalimentación. Quizá por nuestros tiempos, que estamos un poquito más en contacto con gente por redes sociales y demás. Pero justamente también hablábamos un poco de eso y me parece wow, me parece sorprendente. Sí, justo lo escuchaba en estos días y me hizo también mucho sentido porque esa pintura yo la hice, pero ya no es mía, ya no me pertenece porque... ¿Podemos hablar un poco de esto? Sí, okay. Sí, claro, un texto también ya no es mío, por más que yo lo escribí, ya no me pertenece al 100%, ya le pertenece a todos aquellos que lo leen. Eso me parece fundamental, participan de la obra, participan de la creación, claro. Porque aunque yo lo escribí con cierto sentido, con una cierta idea, cada persona que se encuentre con una obra le abre un mundo de posibilidades y participa de esa misma creación, asimilándose como suya y entrando en esa obra. Y a mí me parece, me gusta mucho esto precisamente del arte, cuando encuentras algo, no sé, una pintura, un poema o simplemente algo que dijo o hizo una persona y uno se siente identificado, ¿no? A mí me parece una de las cosas más fascinantes, porque hay como una suerte de conexión, ¿no? Hay un proceso de identificación que, por ejemplo, leyendo uno de los poemas que me compartiste, yo lo leí y dije, Dios mío, me siento como... No sé, hay como un ejercicio que no puedo decirlo, pero sé que muchas personas también lo sienten cuando se identifican en plenitud con un poema o con una representación artística y existe un algo que inmediatamente te hace como sentir una conexión. No sé si por ahí me puedas apoyar a aterrizar la idea. Sí, claro. Pero existe eso, ¿no? Un proceso de identificación y se me hace una de las cosas más bonitas que una podemos sentir y la otra que se puede experimentar, ¿no? Claro, yo siempre digo que la obra de arte une dos subjetividades. Okay. La subjetividad del creador y la subjetividad del intérprete, okay. Del contemplador. Y en esa, como en este diálogo, hay dos subjetividades hablando, dialogando, pero pongámoslo un poco más gráfico, ¿no? Podríamos dialogar también nuestras subjetividades, nuestra individualidad, nuestras experiencias, nuestra historia, mediado, lo voy a poner simbólicamente acá en medio, ¿no? Claro. A través de la obra, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo muy directo, pero esto lo podríamos hacer, como tú lo dices, a través del texto que leíste, te sentiste identificado, y eso creo que es lo que hace al arte. Hace rato preguntabas, ¿cómo hacer que un colectivo, que una sociedad se identifique con el arte? Pues acabo de escribir un texto de entender el arte como don. Okay. Porque muchos artistas hoy tienen tanto derecho, no voy a decir nombres ni nada, creen que su obra de arte solo es mera subjetividad y si no la entiendes la culpa es tuya. Claro. Porque no estás a mi nivel de entender mi grandeza. Perdóname, como por ejemplo digo igual sin decir nombres, ¿no? Pero por ejemplo... tal vez algunos casos actuales y mediáticos de ciertas obras artísticas que le llaman como contemporáneas y están, no sé, exhibidas en algún lado y que tal vez uno pueda decir, oye, eso carece de sentido y no sé, y un artista puede decir como de, pero es que la culpa o el problema es tuyo porque no le das el sentido que yo quiero o espero que le des a mi creación. En cierto sentido, sí. Igual hizo falta mucha formación para saber cómo interpretar el arte contemporáneo, el arte conceptual, ¿no? Porque el arte conceptual tiene muchas cosas de fondo. Hay obras de arte muy buenas, actuales, contemporáneas, y obras de arte muy malas, ¿no? Que sí, a ver, por más que me vendas un sentido, no te la compro. Pero hay otras que tienen un fondo bien interesante, pero no sabemos aproximarnos. Claro, pero es que el artista, aunque es una obra muy personal, tiene la obra de arte simbólica, y lo decían varios filósofos, Heidegger,
lo dice Beuchot, Ricoeur, muchos autores, filósofos y artistas dicen que la obra de arte es simbólica. ¿Qué es el símbolo? El símbolo lo que nos permite es entablar una conexión entre algo que se nos aparece, pero algo que se nos oculta. Pero es que a veces hay obras que se nos ocultan más que cosas que se nos aparecen, es decir, yo como contemplador, como intérprete, tengo que encontrar ciertos signos, ciertos símbolos que me permitan adentrarme en la obra, pero es que hay algunos que son muy, muy oscuros, es decir, que no te dan pauta para entrar en ella, pero bajo este pretexto de soy yo y si no me entiendes es tu responsabilidad. Tampoco es que hay que hacérselas fácil al contemplador, ¿no? Evidente, ¿no? El intérprete, el que contempla una obra de arte, tiene que hacer un esfuerzo reflexivo para entrarse, ¿no? Claro. Pero un esfuerzo simbólico en el que no te diga las cosas literales, pero tampoco te las descifre y codifique tanto que no las entiendas. Es decir, una mediación entre te digo algo sin decírtelo, te muestro algo sin mostrártelo de todo, para que tú puedas en este juego entrar en esta dinámica dialógica con la obra. Entonces, claro, hay poemas que tú dices, no siento esa conexión, quizá porque no está dado como don, es decir, como es una muestra egoísta de yo pinto así y no me importa que los demás no me entiendan. Claro. Es válido, o sea, si alguien dice así pinto yo y si no me entienden, ni modo, está bien, pues sigue pintando, pero... Okay. Dime. Perdón, bueno, te iba a hacer una pregunta. ¿Y en ese sentido crees que también la poesía pueda funcionar así? Que hay escritores que, no sé, tal vez de una manera un tanto sinuosa hacen una creación literaria o una creación poética y que le resulte al público, pues sí, un tanto complicado como de descifrarlo. Sí, o sea, yo creo que hay autores que son más complejos que otros y más completos que otros. Entonces, insisto, o sea, como que también yo tengo que hacer esfuerzo para entender el contexto del poeta, claro, del autor. Si solo lo digo, no le entiendo, pero no hago un esfuerzo, tampoco es válido, ¿no? Entonces también habrá que ver cada autor, cada poeta, cuál es su intención de ese escrito, claro. Si solo es mostrar su propia integridad y no le importa nada, o simplemente su lenguaje que así escribe, que es su manera, su retórica, que usa diferentes figuras, etcétera, más complicadas que otras. Entonces, quizá hay autores que me cuesten más trabajo entender, pero aún así los puedo entender, claro, porque aún así su obra dice algo, porque se abre al otro. Sí. Y hay autores que no le importa, ¿no? Yo escribo porque sí escribo y no importa si... yo creo que depende no tanto el lenguaje, no tanto las formas, no tanto, sino la intención del autor al crear la obra. Si yo quiero crear algo que nadie entienda, lo puedo hacer, ¿no? Pero ¿qué sentido tendrá? Quizá tendrá sentido para mí, ¿no? Sí. Y está válido, está padre, ¿no? Pero yo insisto, acabo de escribir este artículo del arte como don, que es yo tengo una sensibilidad como artista, no yo, sino cualquier artista, que la quiero mostrar, quiero que los otros vean lo que yo estoy viendo. Es una forma de, si miras lo que siento, yo entiendo el amor así, yo entiendo el desamor así, yo entiendo el odio así, claro, yo entiendo... Y te lo quiero mostrar para ver si te hace sentido. Y esa es una forma de donarte a ti mismo a través de tu obra. Entonces me parece mucho más noble esta visión. Insisto, hay otros autores que digan, no, yo pinto porque pinto así y no me importa si no me entienden. Pues se respeta, ¿no? Sí. Y bueno, aquí va otra pregunta que me surgió mientras estabas haciendo este análisis y contando del artículo que acabas de publicar. Bueno, siguiendo este carácter de interpretación, pues sí, subjetivo, mencionabas que hay autores que son más completos y más complejos que otros, ¿no? En este sentido, ¿qué características consideras que debe de reunir un autor para ser más completo que, por ejemplo, otros de su misma línea de expresión o incluso de su tiempo? Claro, pues los artistas son los genios, ¿no? Los que pintan, los que escriben, los que componen música y no sé, quizás nosotros estamos más habituados a la poesía, pero yo no entiendo cómo alguien puede crear una pieza musical, porque me cuesta mucho trabajo el tema musical, ¿no? Sí. Pero a alguien que no esté acostumbrado a la poesía le cuesta mucho trabajo entender cómo alguien escribe un poema o pinta algo, ¿no? Entonces creo que ¿de qué depende que algo sea más completo, más complejo? Creo que dos cosas. Creo que de la técnica, es decir,
la técnica te ayuda a mostrar un mensaje y el uso de la técnica te puede ayudar a mostrar ese mensaje o ocultarlo encriptarlo, ¿no? Pero también creo que, lo he dicho, ¿no? La obra de arte es símbolo, simbólica. Creo que las obras de arte más interesantes son las que son más simbólicas, las que nos dicen sin decir. Okay. Pero que tienen este mínimo de algo que me permite entablar la conexión, ¿no? Es decir, cuando yo veo, vamos a poner obras de arte un poco más conocidas, la Guernica, la Guernica me está diciendo algo de la guerra, etcétera. O sea, entiendo el contexto, no me lo oculta, pero tampoco me lo dice textualmente, ¿no? Hay un filósofo del arte, Hipólito Taine, que en su obra decía, es que el arte es mímesis, y la mímesis se puede entender como muchas cosas, pero muchos la entienden como imitación, como copia, algunos la entienden como representación. Pero él decía, es que el arte, si se entiende como mímesis, que es un concepto que está desde Aristóteles, podría parecer que el arte solo copia la realidad. Entonces, ¿cuál es la mejor? No me acuerdo textualmente cómo lo dice, pero lo voy a reformular, la idea. Dice, ¿cuál es la mejor obra de arte, la mejor novela negra o la mejor obra de arte policíaca? Sería el informe del policía que describe la escena. Pero eso no es arte, ¿no? Porque el informe del policía que describe la escena del crimen es muy técnico, es muy literal, ¿no? No me está diciendo nada más. Pero si alguien hace una novela policíaca o de crimen, etcétera, te va a decir eso, pero de manera simbólica, sin decírtelo. Y justo me acabo de acordar de un ejemplo que les di a mis alumnos en filosofía del arte. Y a ver, si hacemos un ejercicio aquí de representación de la pobreza, decía en plan de broma, ¿no? Un ejercicio muy literal es mostrarles mi estado de cuenta de mi tarjeta, ¿no? Ahí está la pobreza. Y otro sería ponerle un símbolo así bien extraño y es la pobreza. No, pero puedo encontrar medidas o medias para decir qué es la pobreza, ¿no? Es decir, le ponía ahí ejemplos, ¿no? Una alcancía rota que se está deshaciendo el dinero, un fajo de billetes que se está prendiendo. Un símbolo un poco más gráfico. Más gráfico, sí, una imagen mental que me represente algo, pero sin decírmelo, ¿no? Claro. Porque sí, la pobreza, te puedo poner el índice de pobreza de México y eso es lo más literal. Sí. Pero también te puedo decir algo que no tenga ninguna conexión. Entonces, creo que las obras de arte es este punto medio en el que a través de imágenes, a través de metáforas, a través de analogías, te dicen algo sin decirlo. Y hay algunas metáforas más complejas que otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé si en poesía, cuando uno dice tus ojos son como, quizá esa metáfora, esa analogía es muy baja porque ya te está haciendo explícito, ¿no? Cuando es como. Es más digerible. Es más digerible, sí. Pero hay metáforas que son muy bonitas, que te pueden decir lo mismo, pero un poco más escondido, sin ser encriptado, pero un poco más escondido, ¿no? A ver, una súper basiquísima, tus ojos que llueven, ¿no? A ver, entendemos que es una imagen, una metáfora de las lágrimas, de un llanto, ¿no? Sí. Pero esa es un poco evidente y podríamos como pulirla para hacerla un poco más simbólica, más analógica y que tuviera un poco más de profundidad. Entonces creo que en eso recae un poco, contestando tu pregunta para no irme mucho, perdón, no porque como filósofo de repente tiendo a divagar. ¿Qué es lo que hace un autor más completo y más complejo? El uso de la técnica y el uso del símbolo y de la analogía. Wow. Está bastante impresionante, hermano, como... yo no considero que exista como dices, que estés divagando, ¿no? Yo solo escucho cómo complementas idea tras idea y una cosa va nutriendo la otra y una cosa antecede y precede otra oración que al final nos dan un argumento bastante sólido. Pero, hermano, ¿qué te parece si ahora hacemos lectura de algún texto o, no sé, de algún fragmento de algún artículo de lo que tú gustes, algo que sea de tu autoría? Claro, con gusto. A ver, bueno, aquí para que me y veo que vienes preparado. Vengo preparado. Sí, entonces adelante, hermano. Me harías un gran honor. Sí, claro. A ver, antes de pasar a la lectura, me gustaría contextualizar un poquito algunas cuestiones.
también en este sentido de la poesía social, yo me he preguntado si hay poesía social o no hay poesía social, poesía política o no poesía política. Y a mí me ha marcado algo que leí en un prólogo que se hace a la obra de Efraín Huerta, un poeta mexicano. Efraín Huerta se considera que su poesía es social o es política. Y en ese prólogo, que ahorita se me va un poco quién lo escribe, una disculpa, pero creo que es Montemayor, algo así. Pero bueno, claro. el que escribe el prólogo cita a José Emilio Pacheco. Y la cita de José Emilio Pacheco a mí me hizo mucho eco porque decía, es que no hay poesía social o poesía política, no hay arte social, hay arte bueno o arte malo. Ok. ¿No? O sea, hay poesía de amor, sí, pero hay poesía buena, hay poesía mala. No es que poesía de amor, no categoricemos. ¿Y por qué lo decía? Y Montemayor, me parece que sí es, si no ya corregirán en los comentarios. Decía es que la poesía más política o más social de Huerta es la que no habla de política, es la que habla de lo cotidiano. Claro. O sea, la que no se mete con temas políticos, partidistas y demás, ¿no? Entonces, creo que eso me hizo mucho eco, ¿no? Porque yo antes decía, es que mi poesía es muy de introspección, mi poesía es muy de encuentro y mi poesía es muy social. Creo que mi poesía es de encuentro con la realidad, ¿no? Claro. Y a veces te encuentras contigo misma, a veces te encuentras con la persona amada y a veces te encuentras con un fenómeno social. Y partiendo un poco de esta idea que te comentaba de Blake, que dice que la voz de la indignación, o la indignación es la voz de Dios, pues sin duda el poeta no puede ser ajeno. El poeta puede seguir hablando de amor y está padrísimo, porque necesitamos que nos hablen de amor y de encuentro y de donación, claro. y todo, ¿no? Pero el poeta también puede hablar de lo que está pasando en la sociedad. Y hace algunos meses, justo en mi doctorado, tenemos unas sesiones de seminario donde invitan a expertos a hablar de un tema social, de filosofía social. Y hay unos expertos que están hablando de algo muy interesante, que es filosofía forense. Está un poco curioso, pero forense. Están analizando todo el tema de los desaparecidos, claro. Desde una vertiente filosófica de justicia, de la necesidad de cuestionarnos qué está pasando en la sociedad para llegar a ese extremo, ¿no? Están haciendo una investigación muy interesante, filosofía del forense, y nos comentaba el que nos daba la ponencia, algo bien interesante que lo puse como epígrafe en este texto, claro. Y se llama El no habitante. Uy, hermano, ese poema. Que me parece que es un poco la indignación, ¿no? Que es esto que tenemos que denunciar. Claro. Y ahorita veremos en qué medida esto puede anunciar. Y decía Antonio Mateos Caso, hay muertos que no han muerto, hay muertos que no han terminado de morir, pues no han regresado a casa por lo menos un pedacito. El no habitante. Tú, la no otredad, de nombre y rostro desfigurado, testimonio apilado, que ya no eres sino en la memoria o en el deseo del regreso prometido. Anhelo de tenerte y no poseerte. Dolor por dejarte partir una segunda vez. Deseo de encontrarte aún en el mínimo recuerdo de tu cuerpo o en la reliquia incorrupta de lo que fuiste. Esperanza, justicia, utopía. ¿Qué es la vida? La muerte en potencia. ¿Qué fue tu muerte? La vida arrebatada. Hermano, ese cierre es bellísimo. Me encanta la construcción de ese poema. Cómo se siente como un tanto apacible, dejando de lado esta parte, ¿no? De que obviamente existe como un sentido un poco obscuro, ¿no? Estamos hablando de la muerte y de la vida arrebatada, pero el poema es muy bonito y el cierre se me hace bastante interesante. Y cómo puede existir tal vez un ejercicio de cuestionamiento para precisamente, ¿no? Hacerse esta pregunta de qué es la vida y qué es la muerte. Es bellísimo, hermano. Ese poema particularmente me encantó. Lo leí muchas veces. Es muy bueno, hermano. Muchas gracias. La verdad es que fue del último que he escrito y creo que va en la línea de lo que estoy tratando de hacer con mi tesis doctoral, porque
A ver, sin duda nos indigna la situación de nuestro país, ¿no? Claro. De nuestra ciudad, de nuestro entorno. Y creo que la gente ya está harta de ver las noticias de otra vez X número, otra vez tal persona desaparecida. Y parece que ya nos hemos vuelto insensible a las noticias, ¿no? Claro. O sea, sí. números. Parece que la poesía entonces debe ser un medio para denunciar, que toque las fibras sensibles, que nos interpele y decir qué es lo que está pasando, por qué nos hemos vuelto tan insensibles ante los números, incluso ve lo que digo, ¿no? Ante los números, no ante las personas, Claro, no ante la situación. Exactamente. Y entonces, hace poco, haciendo una analogía, el Papa Francisco se reunió con comediantes de todo el mundo. Uh-huh. Tuvo una reunión con comediantes y le decía algo bien interesante el Papa Francisco a los comediantes. Es que ustedes tienen que denunciar a través de su comedia. Uh-huh. Entonces creo que eso lo podemos pasar a la poesía también, claro, ¿no? La poesía tiene que denunciar. Y es que, no sé, lo dejaré a su criterio si esto considera ser profético o no es profético, pero creo que cumple por lo menos una cierta característica de la denuncia. Y ya tendremos que ver después qué anuncia. Si anuncia algo, es que también a veces la profecía la entendemos como un anuncio de algo esperanzador, pero a veces no. A veces la anuncia es lo que puede llegar a pasar si seguimos así. Claro. O sea, no es como que yo te vengo a iluminar de qué es lo que va a pasar y te voy a decir en 5 años va a pasar esto, sino, oye, cuestiónate y que si no cambiamos la situación, ¿qué nos espera? O sea, también cuestiónate. Y eso es una suerte de anuncio también, de que nos reflexionemos qué puede pasar con nuestra sociedad si sigue así. Y uno podría decir, pero es que el arte, ¿qué tiene que decir, no? Que lo diga la justicia, que lo diga la política. O sea, sí, también, ¿no? Y primariamente ellos tienen la responsabilidad de cambiar la situación, pero es que no es de ellos, es todos, ¿no? Del bien común no depende de la gobernanza necesariamente o exclusivamente, depende de todos nosotros. Y si a través de la poesía podemos crear una cierta conciencia, mover almas para que cambiemos algo de lo que estemos haciendo, ya estamos dando un avance. Quizás no el avance, ¿no? Pero ya de pasitos. Ya es algo. Exacto. Claro. Entonces, un poco esa es la intención de esto, ¿no? Y claro, creo que el uso de símbolos nos ayuda mucho, como lo hemos venido platicando. Yo les decía a mis alumnos, a ver, hay algo que dice el nombre de la notredad, de nombre y rostro desfigurado, testimonio apilado. A ver, no te estoy diciendo hay una montaña de cuerpos, ¿no? Te estoy diciendo un testimonio apilado. Claro, sí. Algunos que dicen que los poetas engañan porque embellecen las cosas, ¿no? Pues que la belleza no necesariamente es bonita. Sí. ¿No? La belleza decía Platón, ¿no? Y Ratzinger lo retoma después, la belleza es un dardo que hiere. O sea, porque no toda la belleza es bonita. Platón también mencionó que decía, ¿son difíciles las cosas bellas? Sí, de acuerdo. O sea, es que a veces pensamos que lo bello es lo bonito. Claro, sí. No necesariamente. Lo bello es lo que nos transforma. Los griegos tenían este sentido de la catarsis, que era la purificación del alma. Claro. O sea, las tragedias griegas pues, eran unas verdaderas tragedias, ¿no? Edipo, la tragedia de las tragedias, pues era lo peor que podría pasar a un ser humano. Pero la intención era una intención catártica, una intención de purificar el alma, de encontrarte con esta realidad. Claro. Tan fuerte que te hace cambiar. Sí. Mira, quiero hacer un paréntesis, pero sé que este paréntesis puede hacerse un poquito largo, pero voy a tratar de ser breve. Justamente estabas mencionando lo de las tragedias griegas y hay un autor que seguramente conoces, hermano, se llama Rafael Echowski. Es un autor que cada vez es un poco más complejo de ponerle una etiqueta, ¿no? Porque, bueno, este autor ha pasado de hacer música a, por ejemplo, a contar la vida de un poeta, de un escritor desde una parte más aforística. Uh-huh. Y, bueno, tiene una obra que a mí me encanta, que se llama El arte de desamar, Cuarcisus, que justamente el autor trata de hacer una tragedia griega en 5 actos a través de cómo es precisamente esta belleza que mencionamos, ¿no? Pero no es una belleza porque pasa algo bueno, sino él atraviesa en el primer acto un desengaño del amor de su vida con una alta traición que es con su mejor amigo, y él dice, cito, que él era casi su hermano, ¿no? Entonces,
él va trazando este camino, va destejiendo, ¿no? En esta tragedia, cómo es la vida de su personaje. Primero experimenta esta ruptura, esta gran decepción, y luego se pasa a un segundo acto en donde hay como una especie de renuncia hacia lo espiritual, hacia Dios, por ejemplo, en donde le dice, oye, tú me estás haciendo esto cuando yo siempre fui una buena persona, cuando yo siempre, no sin esperar algo a cambio, ayudé a las personas, siempre fui bueno y siempre traté de hacer las cosas correctas, pero ahora siento que me estás castigando de esta forma y no se me hace justo, ¿no? Ahí toca el tema también de las injusticias y de las renuncias. Y entonces él entra como en una especie de estado en el que quiere hacer catarsis, como bien lo mencionas, y huye, deja toda la parte, no sé cómo puedo decirlo, deja como todos los deseos mundanos y se va al bosque, se interna en el bosque para precisamente hacer una purificación espiritual, y eso es lo que viene siendo el tercer acto, en donde este personaje va buscando la luz, va buscando un camino diferente, y finalmente llega casi al quinto acto, que te lo voy a recomendar muchísimo. Me gustaría que lo escucharas y después me compartieras un poquito de tu visión. Y llega al quinto acto y se da cuenta de que, bueno, no voy a hacer spoilers, o a menos que como que quieras escucharlo un poquito, no sé. Pues, a ver, me gustaría leerlo, pero si puedes decir algo como para... Ok, bueno, no voy a entrar en detalles, pero llega al quinto acto, hermano, y se da cuenta que él, en el camino de la espiritualidad y de la renuncia a esto y de la construcción hacia la idea que él tenía de una plenitud, se da cuenta de que no es real. O sea, de que todo el camino que trazó, que fue un camino largo y extenuante, se da cuenta de que carece de sentido. Y al final, como su nombre lo dice, ¿no? Al final de tragedia pues suceden muchas cosas. Y es impresionante. Y es impresionante cómo... te digo que este paréntesis iba a ser largo, sí, ¿no? Nada, claro. Es fascinante cómo a través de una cosa que no necesariamente es bella en un carácter bonito porque cause algo positivo, no sé si lo estoy expresando bien, Sí. Es así, ¿no? Por ejemplo, esta obra es bella y es trágica, es hermosa y es muy triste, es bastante dura, es no sé cómo decirlo, es desesperanzador. Está muy buena, hermano, te la recomiendo mucho. Claro. Porque es algo contemporáneo. Digo, esa obra fue terminada yo creo que en el 2000, ¿qué será? 17 a 19 tal vez, no tiene mucho, y es una gran obra, hermano. Sí, es impresionante, las tragedias siguen existiendo, ¿no? Se van actualizando, pero siguen existiendo porque las tragedias nos dicen algo de nosotros. O sea, nos dice, es que creo que también algo que yo he reflexionado es que el arte, a partir de algo que dice Beuchot, cito mucho a Beuchot porque sobre él hice mi tesis de maestría, es un filósofo mexicano contemporáneo, vive todavía. Él dice que los mitos y los símbolos nos ayudan a decir lo indecible porque es extremadamente bello o extremadamente sublime, ahorita no recuerdo las palabras textuales, o lo nefando, que es aquello que es absolutamente malo, que no se puede decir de otra manera más que de manera simbólica. ¿Lo que, perdón? Nefando. Ok, no había escuchado esa palabra. Que es algo grotesco, algo fuerte, claro, algo que no debería de decirse, pero que se tiene que decir. Entonces, claro, la realidad humana a veces tiende a este ideal de la humanidad, de la perfección, pero hay que reconocernos también en nuestra ser inhumano, ¿no? En estas pasiones que a veces nos arrastran, y ahí está la belleza del ser humano, ¿no? No en su perfeccionamiento, en su ideal de ser, que yo soy más optimista, creo que sí tenemos que ir hacia este ideal de la bondad y demás, pero sin tachar o sin negar esta parte también más
instintiva, más bestial, más animal, no sé cómo decirlo, que también habita en nosotros y que hay una lucha ahí entre lo humano y lo inhumano, etcétera. Entonces, yo sí soy un poco positivo en el sentido de que aún esas tragedias, aún eso que nos muestra lo que no debería ser, es un camino para lo que entonces sí debe ser. O sea, ya vi que por ahí no, ya vi que eso es el dolor. Incluso podríamos preguntarnos sobre la belleza del dolor. Una compañera en la licenciatura estaba trabajando sobre la belleza de la muerte. Me parece algo muy interesante. Sí, hay que cuestionarnos qué es lo que implica la belleza. Yo siempre pongo un ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Yo soy padre, tengo dos hermosas hijas, y siempre les digo a mis alumnos, es que estar en la sala de parto no es nada bonito. O sea, ver a tu esposa sufriendo con contracciones y tu bebé ensangrentado, ¿no? Y uno sale el bebé y dice, ¡ay, qué bonito! O sea, es que la escena no es bonita, pero es la cosa más bella. O sea, ya lo limpian y todo bebé sale arrugadito, así. Me dice, ¡ay, qué bonito bebé! No, o sea, sí, porque estás en un estado de ternura, pero realmente no dices, hay una escena bonita y los doctores corriendo y sangre por todo, ¿no? Pero es algo sumamente bello que toca el alma y te transforma. Claro. Entonces a mí me gusta explicar la diferencia entre lo bello y lo bonito con esa imagen que me ha tocado vivir. Es tu esposa sufriendo, doliente, tu bebé ensangrentado, llorando, caos en la sala, pero es sumamente bello. Claro. Sumamente gratificante, aunque no es necesariamente bonito. Lo bonito ya después y con las fotos y todo es bonito, pero el acto mismo del parir es un poco fuerte, hasta para el bebé es un trauma, ¿no? Es salir a la vida. Entonces me gusta mucho esa concepción de belleza, que no es necesariamente lo bonito, es lo que te marca. Qué profundo, hermano. La imagen mental se me hace un ejercicio muy interesante y yo creo que también, no sé por qué siento que esto le va a agradar un poquito a la gente, este ejercicio de conceptualizar esta diferencia entre lo que puede ser bonito y la belleza por sí misma, ¿no? Entonces, tenía una pregunta, pero bueno, veo también que ya estamos como en los minutos finales de esta entrevista, de este conversatorio. Y hermano, creo que una hora o la parte 1 no le hace justicia a todo lo que se puede hablar con respecto al arte, a la interpretación, a las aristas. Y bueno, estoy viendo por aquí, hermano, este gran obsequio. A ver, vamos a ponerlo aquí en la cámara. Este gran obsequio. Me gustaría que nos platicaras un poquito, hermano, sobre esta creación tuya. Claro. Sí, a ver, mi tesis de maestría fue sobre interpretación, justamente, sobre hermenéutica, que es la ciencia y arte de interpretar. Claro. Y bueno, me gusta mucho el tema de la interpretación analógica, que eso se podría explorar en otro episodio, okay. si así lo quiere el público y pide otro. Pero bueno, es decir, a ver, cuando me invitaste y todo el tema que traes respecto a lo onírico, pues por supuesto que tiende a esta realidad de los sueños, ¿no? Y que cada uno podría dar una interpretación de lo que entiende por lo onírico y de lo que entiende por los sueños. Y ahí creo que quizá la psicología nos podría ayudar más que la filosofía, pero yo cómo lo quise materializar en una obra. Bueno, al final lo real de los sueños, lo único real de los sueños es que yo soy el que está soñando. Claro. Es decir, no me meto en otros sueños, no sueña mi mente, soy yo el que está soñando. Entonces, a veces hay una confusión entre el sueño y la vigilia, ¿no? Cuando estoy soñando, cuando estoy despierto, ¿qué es eso que vivo en el sueño? Entonces, por ejemplo, aquí... Sí se ve bien. Ajá, a ver, si quieres esta cámara, yo también me desfaso un poquito. Ahí está, no te preocupes. Justo, a ver, es que, por ejemplo, las manchas es como esta parte del sueño, estas manchas que están fuera, si no se alcanza a ver mucho, es una figura humana, un poco abstracta, pero que tiene la cara y tiene el cuerpo, y entonces hay como unas manchas, ¿no? Uh-huh. Pero hay unas manchas que están más fuera del cuerpo, pero entran. Es decir, en esta representación quise hacer notar que los sueños no es algo externo, no es algo que vivo, sufro o padezco fuera de mí, sino que
se encarnan en mí, en mi realidad, en lo que Claro. soy. Por eso es que invaden mi cuerpo, invaden mi ser, invaden mi naturaleza. Entonces, es esta dualidad de la vigilia y el sueño, la posibilidad del sueño, pero también, a ver, toda mi obra pictórica es un poco caótica, porque pues, también entiendo que mi vida es bella, y yo siempre defiendo la idea de que hay belleza en el caos. Sí, totalmente. Y lo onírico puede ser caótico, pero no por eso deja de ser bello también, y nos dice mucho de la realidad, porque al final es manifestación de lo que soy, en cierta medida, de manera simbólica, que después habrá que quien interprete los sueños y demás, pero me dice algo que soy, que está padeciendo, que estoy sufriendo. Entonces, Claro. un poco eso es lo que quise representar. Pues hermano, qué maravilla, me siento muy honrado, me siento muy agradecido por este detalle que es bellísimo, que por supuesto a mí también, bueno, ya después de escucharte me va a tocar hacer mi análisis, mi interpretación, y hacer esta dinámica, ¿no? Entre el artista, la obra y quien interpreta, y bueno, sacar mis propias conclusiones. Es un detalle muy lindo, hermano, te lo agradezco mucho. Digo, ya estamos ahora sí entrando en la recta final del episodio. Muchas gracias, hermano, por acompañarme y sobre todo por siempre estar como al pendiente del proyecto. Y bueno, muchas gracias, hermano. Me encantaría que esto tuviera una parte 2 y no sé, tal vez como te mencionaba fuera de cámaras, ¿no? Que Ricardo Enríquez fuese recurrente en el proyecto, hermano. Eso me haría sentir muy, muy bien. No, gracias por la invitación, gracias por esta oferta. La verdad es que te tomaré la palabra, porque a mí también me sirve mucho este diálogo. Sí, claro. Y justo, a ver, no es que yo te haga la verdad, simplemente tengo ciertas intuiciones que sirve mucho aterrizarlas y dialogarlas, claro, para ver qué tanto sentido hacen, ¿no? Y también esa es una invitación a quien vea este episodio, que en los comentarios nos diga qué tanto sentido hace, claro, alguna objeción, porque las objeciones también nos nutren. Es como, a ver, yo pienso lo opuesto y esto y esto y esto. Al final lo que yo trato de decir es lo que yo he intuido y argumentar a favor de eso, claro, de eso que intuyo, pero puedo estar equivocado y puedo perfeccionar ciertas ideas. Entonces estos diálogos sirven y te agradezco infinitamente esta oportunidad de aterrizar ciertas ideas, ciertas intuiciones, y ojalá y haya parte 2 con mucho gusto. Pues qué maravilla, hermano, yo encantado de nuevo, te agradezco mucho que estemos aquí en este conversatorio. Y bueno, ya la gente nos dejará sus comentarios, que he visto que hay un poquito más de interacción. Veo que en Instagram, quizá en YouTube no, todavía no hay como mucha interacción, pero veo que en Instagram la página ya está teniendo algunas visitas. He visto que tenemos bastantes compartidos, se me fue la palabra, y eso está de maravilla. Gente, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y ya saben, si quieren una segunda parte, pues nos lo hacen saber.